Reporte 100. Iván Jaimes es secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Agradecerte mucho la oportunidad de esta llamada. Sí. Y primero que nada, corregir, perdóname decirlo así, parte de lo que comentas. No se invalidó la disposición constitucional. Sí. Lo que se invalidó fue una porción normativa de todo el artículo del 166 de la Constitución. Es decir, el 166 de la Constitución local cuenta o tiene o está integrado por 37 párrafos. La Corte lo que hizo fue simplemente invalidar una porción normativa de un renglón, de la mitad de un renglón de esos 37 párrafos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que al contrario de lo que señalabas, Juan Carlos, la Corte lo que hizo fue validar el 97% de la disposición constitucional que ahora en adelante permitirá al Supremo Tribunal, es decir, al Poder Judicial del Estado, resolver controversias constitucionales locales y conocer de acciones de inconstitucionalidad también locales. Sí. Lo que hizo la Corte simplemente fue clarificar, como en su momento lo pidió la PGR, que el ámbito de competencia de las controversias constitucionales locales y de las acciones de inconstitucionalidad fueran estrictamente del ámbito territorial de competencia del Poder Judicial del Estado de Sonora, y que no se entendiera que alguien, quien fuera, algún promovente, ocurriera a solicitar algún tipo de situación respecto de disposiciones federales, que ciertamente, como bien lo dice la Corte, estas corresponden exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, una porción normativa, es decir, la mitad de un renglón, si lo vemos así, son 62 renglones. La mitad de un renglón, que es una porción normativa donde se establecía lo que acabas de tú señalar, respecto al artículo 133 de la Constitución Federal, fue lo único que pidió la Corte que se invalidara, sí, para evitar una confusión. Luego entonces, el 97% del párrafo, del contenido del párrafo 166 se declara válido. Y por primera vez en la historia, amigos del auditorio, Juan Carlos, vamos a tener un poder judicial con el peso que no se tenía. Antes no se preveía esta situación para que los magistrados del Supremo Tribunal conocieran de estas controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. Y me explico rápidamente, sí, si me permite. El control de constitucional local, que ya validó la Corte, se refiere justamente a poder resolver situaciones que se susciten entre, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, o bien entre el Poder Ejecutivo y algunos municipios, o al revés, el Poder Legislativo cuando tenga controversias con algunos municipios, incluso con entidades paraestatales, o bien entre municipios, de modo tal que cuando exista un acto reclamado, lo que va a hacer el Supremo Tribunal, el Poder Judicial del Estado, será resolver y darle validez al tema que en el caso concreto se vaya a promover como parte de una controversia. Sí, eso es independientemente de que se pueda recurrir a la justicia federal, a un tribunal federal o a un... Son concurrentes, como ocurre también con otras entidades de la República. Aquí en Sonora no teníamos esa situación, estábamos muy desfasados, y creo que afortunadamente, como tú bien lo señalas, el paquete de reformas que con mucha visión tuvieron los diputados de la anterior legislatura, lograron darle el peso que antes no tenía el Poder Judicial del Estado. Sí. Como otros estados de la República ya tienen estas figuras. Y entonces por primera vez vamos a tener esta oportunidad de poder dirimir las controversias o de dirimir en su caso las acciones de inconstitucionalidad del ámbito local en el estado de Sonora, sí, que antes no había. Aquí tengo un listado de 21 puntos o 21 temas que se incluyeron en las reformas constitucionales de agosto pasado. Entre los más importantes, por ejemplo, está que se elevó el umbral de ayuntamientos para cambiar la constitución local. Antes de agosto pasado era 2/3 partes del Congreso y la mitad más uno de los ayuntamientos para cambiar la constitución local de Sonora. Con la reforma de agosto pasado se elevó a 2/3 partes.
¿este apartado de la Constitución o este apartado de las reformas de agosto pasado se mantiene intacto? Mira, aquí es donde yo he referido. Son 5 grandes bloques de impugnaciones. Ya se resolvieron 2 bloques. El primero, recordarán, amigos del auditorio, Juan Carlos, amigo mío, recordarán que fue cuando también ya se le dio la validez, se le reconoció, en este caso a la gobernadora del estado, su intervención en el proceso de designación de los integrantes del ISTAI, es decir, del órgano garante de transparencia. Ese fue el primer bloque de estas 5, donde también se determinó el 98% del contenido de este artículo como válido. Es decir, ahí se validó que la gobernadora proponga al Congreso los integrantes del Instituto de Transparencia. Es correcto, sí. Ahí ya se declaró válido por la Corte. Sí. El segundo bloque es este, que incluso tiene contenidos 3 artículos a saber. Ese que estamos comentando sobre la disposición de las controversias constitucionales locales, que ya se declaró válido, pero también se declara válido aquel que tiene que ver con los supuestos o las hipótesis relacionadas a la desaparición de municipios o de ayuntamientos propiamente dicho, es decir, otro artículo que se discutió en estas 3 sesiones que el día de ayer terminó, fue el artículo 140 de la Constitución del Estado, donde se establecen hipótesis específicas respecto a revocación del mandato o declarar en su momento la desaparición de un ayuntamiento. Son 3 hipótesis específicas, rápidamente las señalo. Cuando, por ejemplo, exista la falta absoluta a la mayoría de los integrantes del ayuntamiento, procede la revocación del mandato o la desaparición de un ayuntamiento. Cuando se suscite, por ejemplo, un conflicto entre los integrantes del ayuntamiento y una comunidad, también procede la revocación del mandato o desaparecer el ayuntamiento. Y la tercera, cuando existe una causa grave que impide el ejercicio de las funciones del ayuntamiento, también procede. Recordarás que en este artículo 140 no estaban esas hipótesis específicas. Y eso nos va a ayudar para evitar los conflictos que, como bien también tú lo señalabas, en su momento las diputadas y diputados de la anterior legislatura tuvieron bien a prever que algunos conflictos políticos no nos llevaran a una situación de encono y consecuentemente poner en riesgo circunstancias institucionales que estaban ya previstas en el Estado. ¿Y a qué me refiero? Si hacemos el crimen con lo federal, recordarás, y creo que has dado cuenta de ello, hay una solicitud, por ejemplo, entre el PAN y Morena para desaparecer los poderes en Veracruz, en Tamaulipas, ¿no? Guanajuato. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones las pasiones políticas nos llevan a decisiones que en ocasiones pueden poner en riesgo a las instituciones, en este caso a los ayuntamientos, y lo que también previeron los diputados en esas entonces es subir las causales que había en la ley municipal a nivel constitucional, a rango constitucional. Y algo curioso, en este caso aquí lo impugnó Morena y lamentablemente pues la Corte señaló que ni siquiera tenía legitimación procesal para haberlo impugnado y digamos sobreselló esa parte, ni siquiera le entró al tema y declaró consecuentemente válido el artículo 140 respecto a estas hipótesis. Sí. Otro de los artículos que también se revisaron en estas 3 sesiones consecutivas fue el relacionado a el límite que se previó en su oportunidad en la redacción, es el artículo 31 de la Constitución, donde se colocaron 2 palabras a saber, adicionales a las que ya estaban. Y para no hacer tan enredoso el tema, porque si no luego son temas tan técnicos que el auditorio se puede confundir, simplemente en el artículo 31 se pone, mejor dicho, el límite de diputados que un partido político puede tener por ambos principios, es decir, por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. En su momento esta propuesta del Partido Acción Nacional habían colocado la palabra adicional, coalición o candidatura común, de modo tal que quedaba que ninguno de los partidos, coaliciones o candidatura común podían tener más de 21 diputados por ambos principios. Lo que la Corte dice es, oye, esto ya está regulado a nivel federal, quítale la palabra coalición, quítale la palabra candidatura común y déjalo como partido político, de modo tal que sea consistente con la norma federal. Y lo único que hace es eso, es decir, única y exclusivamente dejar que el partido político o ningún partido político podrá tener más de 21 diputados por ambos principios. Sí. Esos fueron los 3 artículos que en estas 3 sesiones se discutieron.
Y algo también que hay que llamar la atención, fíjate que la ponente del tema fue la ministra Yasmín Esquivel, que hay que recordar, ella fue recientemente designada por el Senado a propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como ministra de la Corte. Y ella es quien proyectó estos temas y nos dio la razón, junto con el resto de los ministros, en estas 3 disposiciones, vamos a decirlo así, constitucionales, donde en términos generales se puede decir que el 97% se declaran válidas. Sí, es Yasmín Esquivel Moza, la esposa del constructor Riobó, ¿no? Sí, así es, bueno, sí, así lo señalaron. Pero sí. mira, lo destacable no es eso, que sea esposa, sino más bien la profesionalidad con que ella está resolviendo el tema. Ya Sí. es que muchas ocasiones... Bueno, pues se pudiera pensar que como es una ministra que propuso el presidente López Obrador y el nombramiento fue cuestionado porque pudiera parecer así como cuata de López Obrador, así como en el tema de los cuates y las cuotas, pudiera parecer que favorecería en sus proyectos de sentencia a Morena, y no fue así, es lo que me dices, Iván. Y eso es lo que hay que destacar. Fíjate que yo creo que cuando algún servidor público, en este caso una persona con la trayectoria de la ahora ministra Yasmín Esquivel, pues se suma en el papel garantista, ¿no? De ministra, de juez, pues lo está resolviendo de manera objetiva, independiente y parcial los temas. Eso es lo que hay que destacar siempre, ¿no? Cuando alguien asume este tipo de responsabilidades de alto nivel, pues se entiende, ¿no? Muchas veces la suspicacia que pueden caer en alguna tentación. Afortunadamente en este caso no ha sido así. Sí. El resto de los ministros además secundaron parte de esta validez, y es por ello que pues nosotros estamos muy contentos porque se ha permitido tener en el umbral que las disposiciones que en su momento tomaron los diputados y las diputadas de la anterior legislatura, pues se apegó siempre a la Constitución Federal y se apegó de manera total a la legalidad, como contrariamente se estuvo diciendo. Ahora, Iván Jaime Archundia, no puedo dejar de preguntarte, porque ayer en redes pues se divulgó una fotografía de Manlio Fabio Beltrones con Gildardo Real, y en el fondo del vidrio se aprecia una imagen de una persona muy parecida a ti. ¿Eres tú? Sí, claro que sí. Fíjate que tuvimos oportunidad ayer de desayunar. Yo desayuné antes de irme a la Corte a seguir el tema de la sesión, que fue a las 11. Tuvimos la oportunidad ahí de desayunar, y como en algún tuit creo que escribí por ahí, de hacer lo que se conoce ahora en España como política de café con leche. Sí. Entre otras razones, esta política supone, ¿no?, mejorar las relaciones que existen entre nuestros dirigentes, entre los políticos de diferentes partidos, y donde lo que se busca es conseguir y pensar siempre los beneficios para la ciudadanía. Sí, ¿fue una reunión de los tres o coincidió que estaban ahí presentes, Iván? No, fíjate que fue una decisión de los tres, coincidimos los tres de la Ciudad de México, y decidimos fue un café entre tres, pues, entre Manlio Fabio Beltrones, Gildardo e Iván Jaime. Así es, sí, así es, somos buenos amigos, tuvimos la oportunidad ahí de sentarnos a desayunar, y bueno, pues ellos decidieron tomar una foto. ¿De qué platicaron, Iván? Fíjate, Juan Carlos, que no acostumbro yo a revelar las conversaciones de mis, a menos que tenga yo la autorización de mis interlocutores, no acostumbro a hacer eso. Sí, o sea, no fue un asunto, digamos que oficial, digamos que fue un asunto personal o algo así. Pues mira, fue lo que te puedo decir, una política de café con leche, de poder hablar de distintos temas, de distintos tópicos, y bueno, pues la verdad es que yo salí muy enriquecido de esa reunión en la mañana de ayer. Muy bien. Iván Jaimes, muchas gracias. Te agradezco mucho, Juan Carlos, un abrazo a todos. Gracias. Es el secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Iván Jaime Archundia. Reporte 100.